Muy buenas tardes para toda la teleaudiencia del Canal 2. Otra vez con ustedes, Crítica y Pensamiento Ambiental, un programa que se emite promovido desde el Círculo de Pensamiento Ambiental. En el set, acompañándolos nuestros coequiperos, David Gómez de la Fundación Nueva Luz, el colega Dícter Zúñiga de Casa de Pensamiento Crítico y el sociólogo Frederman Carrero de la página de opinión Urbanidad Nativa. En esta oportunidad, queridos amigos, queremos referirnos en un primer segmento y a manera de editorial a un tema crucial que ha sido el tema que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, y me voy a permitir compartir con ustedes la siguiente columna. Las disertaciones del crepúsculo dicen hoy: Puerto de Tribugá, la persistencia por destruir la selva chocuana. El Centro Democrático es la más enconada expresión de la derecha colombiana, entendida esta como la ideología que le rinde culto a la autoridad impositiva, al centralismo burocrático, a las rígidas tradiciones católicas, a la sumisión de las mujeres, que aborrece el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia, como también cuestiona el sindicalismo y la rebeldía de la juventud, que es precisamente la forma de pensar de Álvaro Uribe Vélez, el jefe único de este movimiento político, quien logró confeccionar toda la estrategia para llevar a la presidencia a su vástago Iván Duque. Esta facción electoral puso todo su empeño para torpedear los avances democráticos del proceso de paz con las FARC, especialmente de la Jurisdicción Especial para la Paz, bajo la vocería del cuestionado moralmente fiscal general y del sumiso presidente, aprovechando las cicatrices que los estragos de la guerra dejaron en muchas familias colombianas. Mientras el país debatía y rechazaba las objeciones presidenciales a la JEP, el uribismo estratégicamente sacó avante el Plan Nacional de Desarrollo, incluyendo la demencial construcción del puerto de Tribugá, aprobado en Cámara de Representantes y luego en Senado, con complacencia de las fuerzas electorales liberales, la U y Cambio Radical. Este puerto marítimo, que la excluyente dirigencia paisa antioqueña viene liderando e impulsando desde hace por lo menos 4 décadas, afecta gravemente la costa chocuana y su bosque húmedo, preservado por la alta pluviosidad generada por las características de la región biogeográfica del Pacífico, conformada desde la cresta de la cordillera occidental por el andén costero de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, en donde se alberga la selva tropical con el más grande e importante banco genético de la humanidad. La deforestación causada por la minería de oro y platino, así como por el monocultivo de palma africana, no han logrado acabar con estos bosques protegidos por la ley que la declaró Reserva Forestal del Pacífico en el año 52, pero que sucumbió en parte ante la titulación de territorios colectivos para comunidades negras, que ha permitido la adjudicación de estos bienes imprescriptibles, inalienables e inembargables. Entre otros, el puerto de Tribugá destruirá los reductos de manglares chocuanos, un ecosistema costero tropical que alberga una altísima biodiversidad, siendo una de las 5 unidades ecológicas más productivas del mundo, que reduce el impacto de las olas y conserva la línea costera, depura sustancias tóxicas y garantiza la seguridad alimentaria de ingentes comunidades pescadoras. Muchas de las razones para haber expedido el Programa Nacional para el Uso Sostenible, Manejo y Conservación de los Ecosistemas de Manglar. Se censaron 195.000 hectáreas de manglar en nuestro Pacífico, que representan más del doble del caribeño. Salta entonces la pregunta: al propalar el uribismo esta iniciativa contra la vida, ¿qué desea soterradamente sacar o ingresar por este puerto innecesario para el país, para el que reservaron en el Plan Nacional de Desarrollo 3 billones de pesos, mientras que con la mitad pueden mejorar la existente infraestructura portuaria de Buenaventura? La cruzada civil
para la defensa de la selva chocuana ya está en movimiento y nosotros nos sumamos rechazando la decisión del Congreso de la República, entonando las palabras de Miguel de Unamuno: vencer no es convencer, y hay que convencer sobre todo, y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión. Esta es pues la editorial, amigos míos, de esta emisión del programa Crítica y Pensamiento Ambiental, y en este primer segmento queremos retomar, a propósito de esta temática, algo sobre el ecosocialismo, y nuestro asiduo lector, el intelectual Dícter Zúñiga, nos va a contar eso del ecosocialismo. ¿Cómo es que se come, hombre Dícter? Bueno, le estaba diciendo que efectivamente hay una corriente de pensamiento que ha tomado fuerza a nivel mundial, que se comenzó a gestar por allá en el año 1970 en Alemania. Es una postura, dijéramos, política, es decir, de poder, frente al capitalismo mundial, que es depredador del sistema, de la ecología, del medio ambiente, y obviamente nos está llevando a una crisis sin precedentes y sobre la cual no sabemos si podamos salir si no tomamos medidas inmediatas. Efectivamente, una corriente radical que ha detectado precisamente que el problema precisamente está en el sistema económico que opera en Occidente propiamente dicho. Es un asunto que tiene que ver tanto con la economía de consumo como con el sistema de producción propiamente dicho. Por lo tanto, es una propuesta que lo que busca es, dijéramos, un cambio de civilización en el cual precisamente frente a los medios de producción, frente a las relaciones de producción, planteemos algo distinto. No es el socialismo propiamente dicho, no es la ecología que inclusive hoy en día está siendo absorbida, dijéramos, por una lógica consumista también, sino que es precisamente algo radical que dice que tenemos que parar allí. Es, como le dije, una corriente que comenzó en 1970, fue tomando más fuerza en los años 80 y ahora obviamente a raíz de varios encuentros a nivel mundial pues ha venido teniendo una manifestación clara, valga la redundancia, a través de unos manifiestos que se han hecho por comunidades internacionales en torno de ello. Entonces, efectivamente, uno de los problemas más graves que tenemos es precisamente el consumo excesivo, que está dentro de una lógica, obviamente, de la producción de artículos, muchos de ellos innecesarios, muchos de ellos dañinos. Entonces llama o convoca precisamente a la concientización del ser humano para dar un viraje y darle un viraje a tiempo. Inclusive hoy estábamos viendo que están reunidos en Francia, en una población de Francia, discutiendo precisamente estos temas, y uno de los exponentes o de los que coordina la actividad tiene inclusive como mancornas un par de relojes que significan que está viendo o midiendo el tiempo constantemente, porque ya es el momento de poner freno a todo lo que está sucediendo. Si no se comienzan a tomar acciones radicales desde este preciso momento, pues difícilmente vamos a tener un planeta sostenible hacia el futuro. Esa es más o menos la propuesta. Es una propuesta que dice que es insuficiente atacar meramente el consumo, hay que cambiar la producción, y ojo, que no es una producción como por ejemplo lo plantean algunos, que es variar de los carros de combustible fósil a eléctricos. No. Detrás de esa concepción de los vehículos eléctricos también hay una lógica de consumo, hay una lógica de producción que también implica depredación de sistemas, hay que sacar esos materiales de algún lado. Entonces dicen, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el transporte, bueno, tenemos que ver otros medios, tenemos que dejar un poco el vehículo particular a un lado. Si tenemos unos transportes masivos que efectivamente hagan uso de otros recursos o de otros medios de combustión, pues se hagan uso de ellos, pues entonces estamos ayudando realmente a controlar el fenómeno. Entonces hay una cantidad de cosas allí que son radicales, que es bueno tenerlas en cuenta. La gente puede consultar Ecosocialismo para profundizar más sobre ello. Bueno, amigos míos, como estamos hablando de una especie de utopía, exacto, entonces
vamos a traer a colación a Eduardo Galeano, el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, que nos va a disertar, un hombre, uno de los grandes escritores latinoamericanos, muerto recientemente, que nos trae estas palabras encantadoras de la utopía, como vamos a verlo en el siguiente video. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar.
Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Bueno, miren ustedes, estamos hablando entonces de utopías, pero no la utopía como algo que no tenga la posibilidad de ser. ¿Qué podemos decir nosotros del ecosocialismo, en el que Michel Lowy es uno de sus más connotados exponentes? Lo que podemos decir es que recordemos a André Gorz, Ecología y Libertad, en los años 70. Recuerden ustedes que salían unas ediciones medio clandestinas, ediciones Baroja, ediciones La Caja Negra. Bueno, eran como libros piratas. En esa época estábamos hablando de que esos libros circulaban en la época del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. Pero esa posibilidad, y quiero aquí abrir el debate con nuestros amigos, es la posibilidad de reconocer finalmente que estamos en crisis. Y por eso queremos hacerle una crítica al modelo ambiental, al modelo de desarrollo, porque André Gorz, David, hablaba de la ayuda mutua como uno de los antecesores del ecosocialismo. Con esas palabras, entonces mi pregunta para Dieter es ¿qué relación tiene el cooperativismo con el ecosocialismo? Y la otra pregunta sería ¿cómo hacer para que las comunidades populares puedan de alguna manera adaptar este modelo? Porque uno a grandes rasgos lo ve como si fuera un modelo para estratos socioeconómicos altos. Mira, hay que tener en cuenta lo que acaba de decir Armando, en el sentido de que esto es una propuesta realmente, una utopía radical, pero que implica una acción inmediata, y una acción inmediata que comienza inclusive desde lo local. Es decir, el trabajo tiene que ser a nivel de las comunidades, inicialmente en un sentido de concientización frente a las conductas y comportamientos que uno adopta y que afectan efectivamente el medio ambiente, y obviamente irse extendiendo de lo local a lo regional, a lo nacional, y creando redes como efectivamente lo existen en otras partes de Europa. Hay una responsabilidad, hay unas personas que nosotros llamamos que son los responsables del planeta. Estos son los grandes empresarios políticos, los banqueros inclusive, que operando bajo una lógica capitalista de producción, de depredación del sistema, y que inclusive genera toda esa cultura de consumo, que es precisamente la que se tiene que atacar. Alguien decía que aquí se obra bajo esa lógica de Luis XVI, que decía: después de mí el diluvio, es decir, después de mí me importa ya saben ustedes que lo que pueda pasar después. Entonces, esta propuesta de ecosocialismo lo que hace es precisamente decir eso: hay la posibilidad de construir un mundo mejor, frenar la hecatombe, inclusive es una propuesta que supera el antropocentrismo occidental, es decir, creerse que el ser humano es el centro de todo. Ya nos dimos cuenta que no era, que dependemos de la naturaleza, de los animales, del medio ambiente, y por lo tanto tenemos que frenar, porque todo eso se va a venir encima. Entonces, esa es la propuesta en sí, y es empoderar precisamente a la gente, a las localidades, para que comiencen a tomar acciones. Bueno, yo ahí diría que digamos que los primeros ecosocialistas serían los anarquistas naturalistas del siglo XIX, que incluso manejaban el tema del cooperativismo y el mutualismo como una vertiente de lucha social, influenciado también por las ideas naturalistas que venían desde la Ilustración, un poco porque la mirada
de estos personajes era un poco apartar la sociedad de desarrollo industrial que estaban viviendo en el siglo XIX y regresar a unas bases mucho más animales, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, prácticas como andar desnudos en los campos y hacer especies de cofradías entre gente donde se hacía reconocimiento del cuerpo mutuo. Yo creo que gran parte del nuevo ecosocialismo que hay ahorita surge también por ver la crisis obvia que se da en el marco del capitalismo, de ver la destrucción y la depredación que se va a gran escala y se puede transmitir a nivel mundial, el impacto que genera también el desarrollo de la energía atómica y las consecuentes respuestas sociales que hay para afrontar estas dinámicas de energía atómica, para ver los desastres nucleares de Chernobyl, etcétera, etcétera. Y creo que ese nuevo ecosocialismo pone en cuestión el marco de la producción en un sentido. ¿Esta producción para qué y enfocada a qué? O sea, ¿la producción de bienes y servicios le conviene a la humanidad o esta producción simplemente es depredadora? ¿Estos bienes y servicios para qué los vamos a utilizar? ¿Son necesarios? ¿No son necesarios? Incluso pone de hecho el estilo de vida, en cuestión el estilo de vida que tenemos en ese momento. Entonces habría que también ver qué sacrificios tiene que hacer la humanidad en términos tecnológicos, en términos de estilo de vida, que permitan hacer algo sustentable en el mundo. Disculpa un momentico, yo hago este pequeño aporte. O sea, hay unos amigos que venimos estudiando la cuestión y creemos que va mucho más allá. Es decir, nosotros creemos que inclusive el surgimiento de hablar de un socialismo, de hablar de una ilustración, de hablar de todos esos procesos revolucionarios de Europa, tienen inclusive su sustento acá en América. Antes del descubrimiento, después inclusive, ahorita que estamos hablando de utopías, las utopías surgen precisamente de ese encuentro con América, de encontrar unas personas que se relacionan de una manera distinta con la naturaleza, entre ellos mismos, con las mujeres, con los hijos, y entonces surgen todas esas utopías. Entonces, si bien esta propuesta, dijéramos, tiene un nombre propio y tiene un lugar claro, Europa, de pronto Alemania, donde surgen, se alimentan precisamente de todas estas comunidades. Perfecto. El tiempo nos ha corrido muy rápido en esta oportunidad y teníamos previsto que Mario Moreno Cantinflas nos recordara unas palabras, pero preferimos pasar al siguiente segmento. Y pues obviamente que vamos a anunciar el segmento, vamos a colocar las palabras de Cantinflas y vamos después de Cantinflas a ingresar a nuestro segundo segmento con dos invitados especiales que nos van a acompañar en el set, que son Andreas, yo soy medio malo para el alemán, Hexer, y Annie Disselman. Bueno, son un par de queridos amigos que están enamorados como yo de la montaña mágica de Siloé. Entonces escuchemos a Cantinflas y venimos con nuestros invitados. Y ahora, mis queridos colegas verdes, ¿ustedes qué dijeron? Ya votó por nosotros, ¿no? Pues no, jóvenes. Y no votaré por ustedes porque ustedes también tienen mucha culpa de lo que pasa en el mundo. Ustedes también son medio soberbios, como que si el mundo fueran ustedes y lo demás tiene una importancia muy relativa. Y aunque hablan de paz y de democracia y de cosas muy bonitas, a veces también pretenden imponer su voluntad por la fuerza del dinero. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos de luchar por el bien colectivo e individual, en combatir la miseria y resolver los tremendos problemas de la vivienda, del vestido y del sustento. Pero en lo que no estoy de acuerdo con ustedes es en la forma que ustedes pretenden resolver esos problemas. Ustedes también han sucumbido ante el materialismo. Se han olvidado de los más bellos valores del espíritu, pensando solo en el negocio. Poco a poco se han ido convirtiendo en los acreedores de la humanidad y por eso la humanidad los ve con desconfianza. El día de la inauguración de la asamblea, el señor embajador de Dolaronia dijo que el remedio para todos nuestros males estaba en tener automóviles.
refrigeradores, aparatos de televisión. Y yo me pregunto, ¿para qué queremos automóviles si todavía andamos descalzos? ¿Para qué queremos refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos? ¿Para qué queremos tanques y armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos? Debemos de pugnar porque el hombre piensa en la paz, pero no solamente impulsado por su instinto de conservación, sino fundamentalmente por el deber que tiene de superarse y de hacer del mundo una morada de paz y tranquilidad cada vez más digna de la especie humana y de sus altos destinos. Pero esta aspiración no será posible si no hay abundancia para todos, bienestar común, felicidad colectiva y justicia social. Bueno, ahí ven la extraordinaria lucidez de Cantinflas. Son los humoristas, Cantinflas, El Chavo y aquí por supuesto Garzón, los que nos permiten aterrizar a la realidad política. Y la realidad no puede estar distante de la historia. Por eso en esta oportunidad, de la mano de David, Ani y Andreas, nos van a contar de un extraordinario proyecto que nos permite reconocer la memoria visual del origen, de la importancia además para el desarrollo de Cali, de esa que yo llamo la montaña mágica de Siloé. Bueno, primero las damas, bienvenida Ani a nuestro programa. ¿Qué tienes tú para contarnos? Que además un happy birthday to you para Ani. ¿Qué nos puedes contar de esta iniciativa? ¿Por qué el interés? Un par de alemanes, ¿qué carajo se vienen a hacer a Siloé? De hecho, es una muy buena pregunta. Nosotros llegamos hace casi ya 6 años, la primera vez a Siloé, al Museo Popular de Siloé, para decirlo correctamente, y allá vimos un mundo, un montón de fotos diferentes de diferentes tiempos que ha pasado, digamos, como en la historia de Siloé. Empezando con fotos en blanco y negro de muy viejos hasta fotos de hoy en día. Y ahí nos enamoramos cada vez más con el proceso, con las iniciativas muy bonitas que hay por allá por la Loma. Muy bien, maravilloso. Esta mujer tiene a un extraordinario sociólogo, es que es Andreas, ¿no? Sí, es cierto, sí. Sociólogo. Y Andreas, cuéntanos, ¿qué es esto de las fotos? ¿Qué has encontrado tú en construir esa memoria visual de Siloé? Bueno, primero lo que vemos en las fotos lo podemos decir que ellos traen primero una imagen sencilla y muestran y cuentan una historia durante todo el tiempo del desarrollo urbano de Siloé. Entonces son ciertos testimonios y nosotros no solamente los vemos y nos dan una memoria, un recuerdo, sino también reconocemos realmente una realidad, lo que estaba pasando en esa época. Por ejemplo, tengo una foto acá que puedo mostrar y es una foto muy bonita y muy importante porque lo que vemos en esa foto es como una persona que llama a la gente a las mingas comunitarias. Y las mingas comunitarias en esa época, esa foto es del año 1957 de un proyecto que se llama Simba. Y llama a la gente, sobre todo los domingos, para mingas comunitarias, para trabajos en el barrio, trabajos en toda la comunidad. Y eso es algo muy bonito porque nos dice mucho desde la perspectiva sociológica sobre las relaciones sociales y el trabajo en comunidad para mejorar las condiciones de vida. Y, por ejemplo, el alcantarillado, por ejemplo, las escaleras hacia el barrio para hacerlo más accesible y menos peligroso para la gente. Bueno, ahí me escuché Simba, el proyecto Simba. En ese momento es cuando Falsborda pasa por esos lados de Siloé. ¿Tú tienes alguna idea de eso? Te lo digo porque una amiga nuestra argentina, la amiga Merino, nos hablaba de que en esa época estuvo... ¿Tú qué tienes ahí, David, de referencia? Sí, ahí está pues un libro que dejó el programa Simba que
el programa Simba era tratar de llegar a las comunidades por parte de la OEA con becarios de Haití, de Venezuela, de Cuba, de Argentina, de Perú. No hace mucho, hace unos 8 meses estuvo aquí Rogelia Pinate, que en ese tiempo era una trabajadora social, estaba muy jovencita, ahorita tiene 92 años y estuvo recorriendo las calles de Siloé hace 8 meses en conjunto con Andrea Sani y Isabela y otro colectivo. Pero lo importante es que en el libro aparece que Faz Borda era el coordinador, era el sociólogo, era el asesor, y detrás de él también estaba Camilo Torres, o sea que se puede decir, según la señora Merino, que Faz Borda estuvo coordinando en Bogotá el programa y aquí en Cali. Entonces, imagínese el maestro Faz Borda coordinando ese proyecto muy jovencito en el año 57. Ani, ¿qué encuentras tú? Hay un problema latente en esto de las comunidades, sobre todo cuando son comunidades marginales, y es muchas veces el tema de la invisibilización. Uno ve el autorreconocimiento en estas comunidades cuando tú estás indagando para recoger fotos, o cuál ha sido la actitud de la gente. Mire, yo creo que primero Siloé no es invisible, sino Siloé es muy visible en la sociedad, pero como un peligro, ¿no? La imagen que todos tenemos, incluso cuando la primera vez subimos a Siloé a conocer el barrio, muchas colegas nos dijeron que no se puede. Y yo creo que es algo típico de Colombia, decir no se puede, sin cuestionar la realidad o sin cuestionar la representación de lo que está pasando. Por eso creo yo, es importante a veces sí atreverse a poder. Y en ese ámbito subimos a ver cómo realmente la gente, las personas mismas que viven en el barrio cuentan de su historia. Y encontramos muchas iniciativas desde el pueblo para mejorar la calidad de vida en el pueblo, en el barrio, que nos parece muy importante. Y me parece muy interesante esta imagen también. Es decir, no hay una sola realidad, no hay una sola memoria, no hay una cierta forma de contar desde el pasado, sino hay muchas perspectivas. Y la idea que tenemos nosotros con el proyecto es exactamente recuperar esta cantidad de imágenes, de perspectivas, de historias y memorias para generar algo que de pronto tiene un poquito que ver con la realidad. Bueno, muy bien, parece extraordinario. Cuando estamos hablando del proyecto, Andreas, ¿realmente encontramos fotos antiguas que tienen un gran significado? Obvio, claro. Tenemos, por ejemplo, una foto como esta. Yo lo voy a mostrar otra vez para dar otro ejemplo. Esa también es una foto del año 1957 y esa foto es muy muy importante porque lo que vemos ahí arriba es la Casa Piedra en la parte alta de Siloé, y como la gente en esa época todavía tenían que ir a las pilas, ¿sí? Para recoger su agua, etcétera. Eso nos dice mucho sobre las condiciones de vida, y además en el trasfondo el barrio Lleras está en construcción, y en esa época, por ejemplo, el barrio Brisas de Mayo todavía no existía. Bueno, no se puede ahora aprecia muy bien, pero en el trasfondo se ve que está apenas en construcción. Andreas, y hay una discusión con esa fotografía, con hijos, nietos y abuelos, y es que la fotografía se ve con muchas personas con sacos, con sombrero, con mucho frío, y entonces la discusión entre generaciones y generaciones, esa fotografía no es de Siloé, y entonces se prueba que sí es de Siloé porque es el Casapiedra cerca del sector La Estrella de Siloé, donde estuvo el tercer acueducto, la tercera pila para darle agua a esa comunidad. Pero parece que fuera más peruano, parece que fuera más ecuatoriano por la vestimenta de la gente, y pudimos probar que la fotografía sí realmente es en Siloé. Pero quiero hacer una pregunta a Andrea Sobani, cualquiera de los dos, y es que se está haciendo un libro de la memoria de Siloé y no hay recursos para hacer ese libro. ¿Cómo va la cosa? Porque todo el mundo cree que el extranjero que llega aquí entonces tiene mucha plata y no hay necesidad de pedir donaciones para hacer el libro. ¿Cómo va avanzando ese proceso de la edición del libro? ¿Quién quiere contestar? Cuéntanos, Hani. Bueno, Andreas. Bueno, por ejemplo, en este momento participamos en una convocatoria que se llama Estímulos por parte de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de la Ciudad de Cali, con un proyecto de investigación, porque como hemos visto ahora y como David ha explicado, eso también se requiere una cierta investigación sobre las imágenes, dónde están, qué podemos apreciar, qué podemos ver.
el desarrollo urbano, etcétera, las condiciones de vida, y eso requiere un proceso de investigación y también de recopilación de las fotos. No solamente trabajamos fotos de las instituciones, porque es realmente un problema que mucha gente muy humilde en esa época no tenían cámaras, entonces tenemos que buscar archivos de reporteros fotográficos o, digamos, por ejemplo, de álbumes familiares también, y eso es la parte muy interesante, es decir, contactamos a muchas familias y hacemos una llamada también a otras personas que ven este programa, que nos colaboren con sus fotos, que participen en ese proyecto de memoria visual, en la publicación del libro, y obviamente estamos buscando los recursos por diferentes partes, sobre todo por parte de fundaciones. No es tan fácil tampoco, digamos, porque todo el trabajo hasta ahora era completamente voluntario por las uñas, como es típico para el Museo Popular de Siloé. Y bueno, también el libro, estamos ahora en eso, ya está casi con diseñadores completo, pero nos faltan recursos para la impresión realmente, y esperemos que ganemos ahora esa convocatoria, esos estímulos que nos va a ayudar a terminar o adelantar ese proyecto de investigación sobre la memoria visual de Siloé. Y en caso de que alguien quiera aportar algún dinero para la primera edición de ese libro de las memorias de Siloé, a través de la fotografía, a través de las imágenes, ¿dónde pueden llamar a Ani o Andreas para recoger esos fondos? Yo diría que lo más fácil es arrimar en el museo para contactarnos en el Museo Popular de Siloé. Y otra vez quiero hacer énfasis en la importancia del libro, porque se habla mucho de Cali sin hablar de Siloé, ¿cierto? Entonces, como no es solamente un aporte como muy emocional para las personas que viven en Siloé, sino también es científicamente importante incluir la historia del barrio de Siloé a la historia de Cali, que muy frecuentemente se olvida. Y Siloé es uno de los barrios más viejos que hay en esa ciudad. Es uno de los barrios más, digamos, interesantes en la historia de esta ciudad. Entonces es importante también como tenerlo en cuenta. Bueno, yo les quiero contar esta anécdota a los televidentes. Hace más o menos unos 12 años, David, que se hizo la inauguración del teatrino. Del Mirador. Del Mirador. Pues por supuesto que es imposible invisibilizar a Siloé, porque la montaña, el piedemonte al occidente es Siloé, que está empezando a ser ocultado por las grandes torres. Hicieron la circunvalar para favorecer a unos propietarios y construir unos grandes miradores de apartamento. La anécdota es la siguiente: cuando el mirador se inauguró, Maurice Armitage, como gerente de SIDOC y como por lo tanto miembro honorario de la Fundación SIDOC, invitó a una parte de la burguesía, de los ricos de esta ciudad. Llegaron aproximadamente unos 40, 50 ricos ahí. Y lo curioso es que ellos tenían fotos tomadas en Pekín, en París, en la Conchinchina, en cualquier parte del mundo, pero no tenían fotos en Siloé. Y era curioso ver cómo ellos decían: yo estuve en Siloé, tomándose unas fotos, porque era el único momento en el que habían podido subir a Siloé. ¿Y lo de la sombrilla qué? Lo de las sombrillas. Lo más curioso es que se repartieron unas sombrillas espectaculares que decía: yo amo a Siloé, pero no había sino como 20 sombrillas. Y era curioso, unos señores que habían podido mandar a hacer 1000 sombrillas, arrebatándose las sombrillas. O sea que los ricos arrebatan también, mi querido David. Sí, yo. Bueno, entonces yo quisiera decir lo siguiente, mire. ¿Cuál es la ventaja de este enclave importante? Es un enclave, dijéramoslo, hablándolo concretamente, porque en Siloé se ha estigmatizado. Yo he recorrido Siloé, he estado en el tanque de la Estrella a las 2 de la mañana, por supuesto que de la mano de David, en las correrías, cantando un poco en eso de la bohemia, pero ahí en esos barrios, pues está la gente trabajadora, y en todas partes, amigos míos, en todas partes roban. Roban en el Congreso de la República, roban en la Presidencia de la República. ¿Por qué no les da miedo pasar por la Casa de Nariño y sí les da miedo pasar por Siloé, donde a duras penas, pues sencillamente va a encontrar usted gente trabajadora y como en cualquier parte del mundo, papaya servida, papaya comida?
Pero toquemos entonces el tema humano, olvidémonos un poco de las fotografías y preguntémosle a Dani y a Andreas por qué motivo llegaron a Siloé y cómo se han sentido en Siloé. Bueno, era una gran casualidad. Como yo llegué a Siloé, conocí a David. Había como un equipo de Perú de balonmano y un profesor de la Universidad del Valle me contó del museo y yo dije, listo, vamos de una vez. Y apenas llegué acá. Y en esos días yo fui al museo, encontré a David y ese equipo de balonmano de Perú y hicimos un recorrido por Siloé. Y eso también es una cosa muy importante para construir otros imaginarios, que sí es posible caminar, andar por el barrio, todo gratuito, todo por las uñas, todo voluntario, y conocer esas realidades de los barrios populares. Y no es como por un cierto voyeurismo que uno puede pensar que es un poco raro entrar a esos barrios para mirar y no sé, sino también conocer realmente qué es Cali y que pertenece a Cali, como Ani había dicho antes, que es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. La gente que realmente construyó Cali son los trabajadores de Siloé, eran primero los mineros que llegaron en los años 1904, 1905 a la loma, trabajando duramente en las minas, el carbón para el ferrocarril en Cali, y después son los trabajadores que realmente construyen la ciudad. Y en los mapas antiguos de la ciudad, Siloé todavía no está incluido como barrio, pero podemos comprobar de fotos aéreas de los años 1947 en nuestra investigación que ya existía el barrio y que ya existían como asentamientos alrededor de las minas y después el barrio se amplía. Entonces llegamos así a Siloé y trabajamos los últimos 5 años en diferentes actividades. Entre ellos también hicimos como una exposición en el Museo de la Tertulia el año pasado y ese año el gran proyecto es de llevar a cabo este libro de memoria visual. Y Ani, ¿cómo siente a Siloé? ¿Para usted qué es Siloé? Pues ya mencionaron muchos puntos importantes. Algo que falta hasta ahora mencionar es el tema cultural, que obviamente en Siloé hay muchas iniciativas culturales, donde se encuentra un evento espectacular que yo creo que es único en el mundo, que son los Diablos de Siloé, que es un recorrido de un tipo de carnaval, para decirlo así, donde los niños se disfrazan como diablos y como diferentes personajes y recorren no solamente el barrio, sino hasta toda la ciudad. Y hay personas que no de pronto son de Siloé, que les da miedo incluso encontrar a estos niños en la calle porque asustan, ¿cierto? Y es interesante ver cómo estas realidades y esos juegos se confrontan con las otras realidades de la ciudad. Pero eso, por ejemplo, hay otras iniciativas de música, hay los tambores de Siloé, que son un grupo de niños que también tocan esos tambores, entre otros instrumentos, y siempre cuando uno tenga la oportunidad de verlos, de escucharlos, es una alegría total y es un espectáculo impresionante. Entonces yo creo que también pues el tema de cultural es muy importante para la ladera. Bueno, mis queridos amigos, extraordinario. Yo quiero decir que realmente me produce un enorme orgullo que esta iniciativa de visibilizar a la montaña mágica de Siloé, que es como una quimera, es como una utopía, pero que nos permite reconocer no solamente a quienes viven en la sucursal del cielo, sino al mundo entero, la riqueza que hay ahí en comunidades que son estigmatizadas, como ocurre en todas partes del mundo, pero que tienen fenómenos de riqueza, un tejido social que se ha construido por parte de la misma comunidad. Sí, yo creo que para terminar ya este segmento, entonces lo que podemos decir es que se sigue recuperando la memoria histórica a través de la fotografía, a través de la danza, a través de las expresiones artísticas en el territorio, y lo más importante es que Siloé siempre va a estar allí. En estos días estuvimos en un recorrido, inclusive el papá de Ani, que llegó el día anterior al recorrido, caminó con nosotros y estábamos hablando de la memoria del M-19 y el comandante Afranio Parra en el territorio. Ya lo habíamos anunciado aquí en el programa y fue muy interesante porque de todas maneras un fotógrafo muy reconocido aquí, se me escapa el nombre, que estuvo con Mayolo, que estuvo con Caicedo y estuvo con todos esos íconos del cine y la fotografía en la ciudad de Santiago de Cali, recorrió y tiene un problema de pulmones, andaba con una pipa de oxígeno y caminamos con él, tomó muchas fotografías, hizo un video de fotografías y eso fue impresionante porque de todas maneras
cuando uno dice, hay gente que todavía quiere el territorio, y después del recorrido ha comenzado a llegar gente. Al principio les daba miedo y llegan a ver la exposición del M19. La loma se movió con el M19 en algún momento. Esas son realidades, esas son memorias. Hay gente que dice que no debemos de recordar eso, pero eso es parte de nuestra historia, y hay otros que se sienten orgullosos de haber pertenecido inclusive a esos movimientos que en algún momento pensaron cambiar el sistema del país. Y también muy grato recorrer la loma con muchos extranjeros, con muchos estudiantes. Los invitamos para que recorramos Siloé. Siloé se está pintando de blanco, y también en el grupo Nietzsche tenemos un agradecimiento, pero también tenemos una crítica, porque hay el disco que es el himno de nosotros, que es Cali Pacheco, dice Siloé sus callecitas, ¿no? Y entonces nos nombra a nosotros, pero después nos dice que Cali es Cali y lo demás es Loma, y entonces nosotros ¿de dónde somos? Siempre estamos diciendo eso, que hay una contradicción en ese disco. Hay quienes dicen Loma es Loma y lo demás se inunda. Imagínese, pues. Entonces, pero es interesante que podamos tener gente que viene de otros lados. Hay gente de Francia que también trabaja con nosotros, hay mexicanos que trabajan con nosotros allá, y hacemos un trabajo, como dijo Andreas, con las uñas. Es la primera vez que se está pidiendo una donación, y es para el libro fotográfico, porque la gente cree pues que porque son alemanes entonces tienen una cantidad de plata y entonces ellos lo pueden hacer, y no es así, porque hay que hacer las cosas también calmadas, y ese libro va a tener la posibilidad de tenerlo cualquier persona de Siloé. En la biblioteca va a estar a medida que se van haciendo más y más ediciones. De nuevo nos puede ayudar Palao con los contactos para poder editar ese libro, que va a ser estupendo, y que es el esfuerzo de Andreas y Dani, pero especialmente de Andreas, que se enamoró tanto de la fotografía, y cada que encuentra una nueva fotografía se emociona tanto, que a mí también me emociona, pero yo creo que emociona más a Andreas. Andreas, creo que yo nací en Siloé, pero Andreas creo que es más siloeño que yo. Bueno, queremos agradecerles pues a Ani y a Andreas habernos acompañado, los felicitamos. Vamos a estarlos respaldando en esta idea, por supuesto, de rescatar la memoria visual de Siloé. Y queremos terminar en el segmento corto que nos ha quedado para retomar el tema de Tribugá, para lo cual queremos compartir con ustedes uno de los videos que está circulando por las redes sociales, y queremos abordar lo que ha ocurrido pues en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, muchas gracias. Después de toda una historia de abandono, ahora nos vienen con el cuento del progreso, desarrollo tramposo y mentiroso que solo beneficia a unos pocos. Puerto no. Se acabarían el 50% de los manglares que hay en Tribugá. De las 4 especies de tortugas marinas, las 4 están en estado de amenaza. Se afectaría el corredor migratorio de 1.500 ballenas jorobadas. El daño que haría sobre una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo sería irreversible. Es un cambio que afectaría el modo de vida de mi comunidad. Nosotros dependemos del mar y de la selva. Por el impacto en las comunidades y porque no se necesita. Significaría acabar con la región más biodiversa del planeta, sabiendo que ya tenemos un puerto, Buenaventura. No tiene ninguna lógica económica. Ese es mucho más práctico. Desarrollo de las vías hacia el puerto de Buenaventura. Las consecuencias ambientales serían nefastas. Es una de las reservas más importantes que tenemos en el mundo, la tenemos en nuestro territorio, porque ya ha sido el azote de la minería uno de los flagelos que ha tocado más a la población de todo este sector. Sería destruir un área de altísima biodiversidad en el mundo. No podemos continuar con la idea de construir un puerto cuando no hemos sido capaces de construir una armonía sostenible en el puerto de Buenaventura. Suficientes razones económicas, sociales, ambientales, étnicas. Es un puerto dañino para Colombia, no al puerto de Tribugá. Bueno, miren, queremos retomar el tema Tribugá porque, como lo decíamos en el editorial, amigos míos, el tema es sumamente grave. No amerita invertir esos 3 billones que acaba de aprobar
el Plan Nacional de Desarrollo. Pero hay acciones desde la sociedad civil y vamos a jalarle fuertemente. David, Dicter, y por supuesto, mire, aquí está este hermoso gato que nos acompaña, es una gatica en crítica y pensamiento ambiental, porque esto que hace parte de la oferta de la biodiversidad, de la convivencia con los animales, nosotros pertenecemos al reino animal, con los vegetales. Recordemos algo, Dicter, la Tierra no nos necesita. Si no hay un solo humano sobre la Tierra, esta nave puede seguir viajando por el cosmos sideral. Pero nosotros sí necesitamos la Tierra. Entonces es posible, vamos a quedarnos impávidos frente a Tribugá. Ojo, Palao, ojo, porque de todas maneras comienza esta lucha a oponernos a Tribugá y ya pasó la semana, este fin de semana con esa defensora del medio ambiente, de derechos humanos, esa negra querida que se ha ganado una cantidad de premios y que sufrió un atentado, un vil atentado. Afortunadamente no le pasó nada a sus dos escoltas, casi los matan, están heridos. Cuéntenos una cosa, Dieter o Frederman, sobre ese tema de Francia. Bueno, el sábado pasado, en horas de la tarde, en zona rural de Santander de Quilichao, Francia Márquez, líder del proceso de comunidades negras, está en compañía de otras organizaciones afrodescendientes que están trabajando el tema medioambiental en el territorio del Cauca. Básicamente sufren un atentado por la defensa del medio ambiente y las apuestas de territorio que ellos tienen en sus comunidades. Se acusan a los grupos paramilitares de estar detrás de ella, y todo eso se marca también en un gran plan, pues, de asesinato a líderes sociales, de hostigamientos, de criminalizar a las personas que están luchando por los territorios. Y pues ahorita viene el contexto de Tribugá, que también habrá una avanzada también para buscar que este megaproyecto siga adelante, saque los beneficios económicos que tiene que sacar, y pues esperamos, y bueno, lo peor del caso es que se vislumbra, digamos, también una catástrofe social en el territorio. Bueno, de esta manera queremos decirle, amigos míos, que estamos con toda la sociedad vallecaucana, con toda la sociedad colombiana, porque ustedes lo vieron en el programa pasado, Expedición Tribugá desde la Universidad Nacional. Esto es una apuesta de gran calado, la defensa de esa selva chocuana, de esa población de manglares definitivamente importante para el mundo. De esta manera, pues, vamos terminando nuestra emisión del programa Crítica y Pensamiento Ambiental. Queremos animarlos a que nos visiten por los canales de YouTube, por supuesto pueden encontrar, y por el link que les hemos enviado pueden ver las distintas emisiones, pero sobre todo queremos decirle que es necesario unirnos para sacar avante la defensa de nuestra biodiversidad. Nuestro compañero y abogado penalista va a hablar algo de Tribugá, aunque sea unos cuantos segundos. Yo lo único que sí quiero advertir es que todo esto ya estaba anunciado. O sea, todo lo que nos está viniendo encima es algo anunciado frente al gobierno que actualmente tenemos. Entonces, tenemos que estar alertas y obviamente hacer denuncia frente a todo lo que está sucediendo. Bueno, nos vemos, chao, chao, para el próximo lunes. El Golfo de Tribugá cuenta con 35.000 especies de planta, 390 especies de aves, 970 especies de reptiles, 125 especies de mamíferos, incontable abundancia bajo el mar y lo que aún desconocemos. Después de toda una historia de abandono, ahora nos vienen con el cuento del progreso, desarrollo tramposo y mentiroso que solo beneficia a unos pocos. Nos hacen creer que pobres somos, ahora sabemos que lo tenemos todo. Escucha mi coro, Puerto No. Somos turismo comunitario,
Puerto no. Mucha pesca artesanal. Puerto no. Somos la resistencia del manglar. Puerto no. Lugar de mayor biodiversidad. Tengo un lugar único en la naturaleza, se llama Chocó, Colombia, abundante en flora y fauna, diversidad de especies, tanto en mar como en selva, pero ahora vienen de afuera a prometernos un paraíso y el paraíso está en estas tierras. Ya no creemos en sus mentiras, nos han dado de sobra, de sobra. No necesitamos un puerto, nos visitan miles de personas de distintas zonas del mundo y distintas razas que trabajan todo el año para poder conocer mi casa, donde contaminación no pasa, donde respiras aires de paz. Vas hasta quererte quedar por su ambiente familiar. Ahora quieren imponer sus reglas prometiendo una oportunidad a costa de fracturar la tierra y maltratar la herencia natural. Nativos desplazar, saquear antes que ayudar. Hoy nuestras voces están uniendo el puerto de Tribugá. Puerto no. Soy la voz, el grito que clama, que pide y reclama, que abra tus ojos, hoy Chocó te llama, escucha. Mucho progreso y engaño, marca destructora, que arrasa sin mente, toda fauna y flora. Un puerto imponente será destrucción, un golpe severo como maldición. Tu voz y la mía en oposición, no hay lucha ni en guerra, hacemos gestión. Una región con muchas necesidades, pero con un total equilibrio en riquezas naturales. Esto es Chocó, Chocó, Chocó. Somos patrimonio, de conservación, Nos recuerdan para un puerto, no, no. Comunión vivimos con la naturaleza, en total equilibrio respetamos esta tierra. Estamos orgullosos de todo lo que somos, indios, negros, blancos y de nuestro territorio. Surfeando entre los mares, limpiando los desmanes, consumo insaciable, ofertas poco fiables. Tierra de guardianes, saberes ancestrales, nacen sabores, crecen olores, medicinas naturales. Puerto para qué, desarrollo para qué, una carretera, fractura de la tierra. Muere nuestra selva por contaminación, invaluable pulmón, esencia de la creación. Delfines acompañan con su danza, el canto de ballenas. El puerto de Tribugá acabará con laguna de tiburones y tortugas. Un sonido definido por la primavera, húmedo, lluvioso, mágico y grandioso. Tu voz arriba por nuestro Chocó diverso, patrimonio del universo. Puerto no. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia.